El pasado domingo 18 de junio se confirmó la pérdida del submarino Titán. En el sumergible de la empresa OceanGate viajaban 5 personas que pagaron $250.000 cada uno. Esto para subirse y tener una experiencia inolvidable, sin saber que su destino estaba sellado apenas abordaron. Esta expedición turística tenía como objetivo visitar los restos del famoso Titanic. La nave que se dirigía a los restos del naufragio se sumergió frente a la costa del estado de John, Terranova, Canadá. La nave de 6,5 metros de largo comenzó su inmersión el domingo con un estimado soporte vital de 96 horas. En simples palabras, hay oxígeno para 4 días. Pero extrañamente perdió contacto con la superficie menos de 2 horas después, según las autoridades. El jueves 22 de junio, 4 días después de la desaparición, tanto la Guardia Costera de Estados Unidos como la empresa OceanGate hicieron oficial que se habían quedado sin aire e informaron de la muerte de las 5 personas a bordo. Pero curiosamente la falta de aire no fue el causante del deceso de los tripulantes, fue debido a una implosión catastrófica que ocurrió aproximadamente 1 hora y media tras la inmersión. La implosión habría ocurrido tan rápido, en unos 20 milisegundos, que el cerebro no tuvo tiempo de procesar la información y murieron de forma indolora e inmediata. Pero, ¿qué es una implosión? ¿Quiénes eran los tripulantes? ¿Y por qué razón el submarino falló siendo totalmente seguro? Quédate a ver el video y te cuento todas las respuestas de la terrible pérdida del submarino. Antes de empezar con el video te invito a que te suscribas y active la campana para no perderte más hechos históricos como este. El 10 de abril de 1912, el Titanic zarpa en su viaje inaugural de Southampton, Inglaterra a Nueva York. Era el transatlántico más grande del mundo, construido con tecnología marítima de última generación que muchos pensaban que lo hacía insumergible. Se decía que ni el mismo Dios podría hundir este barco, pues miren lo imponente que se veía. Pero ocurrió lo menos esperado por todos. En tan solo 4 días después, el lujoso transatlántico choca con un iceberg en el Atlántico Norte alrededor de la medianoche y se hunde en menos de 3 horas, perdiendo la vida de más de 1.500 personas. El norte del Océano Atlántico es la zona exacta en la que se encuentran los restos de este barco. En cuanto a la profundidad en la que se encuentra el barco, hay que destacar que se encuentra a 3.800 metros bajo el mar. Con el paso del tiempo la tecnología fue avanzando y para el 2009 se fundó la empresa que sería la protagonista en este video, OceanGate. El dueño y fundador es un empresario estadounidense llamado Stockton Rush. Al principio la empresa solo utilizaba sumergibles con la capacidad de alcanzar 500 metros bajo el mar, lanzando así en marzo de 2015 el sumergible Cyclops 1. Es el primer sumergible de la clase Cyclops desarrollado por OceanGate. La empresa no se conformó con solo llegar a 500 metros bajo el mar. OceanGate trabajó con ingenieros del Centro de los Vuelos Espaciales de la NASA para desarrollar y fabricar a Titan, una embarcación cilíndrica con forma de uso para 5 personas, hecha de fibra de carbono y titanio, y juntos crearon a Titan. El Titán de OceanGate es el buque utilizado en las expediciones al lugar donde se encuentran los restos del Titanic. La primera expedición exitosa tuvo lugar en 2021, algo relativamente nuevo. Así llegamos al 18 de junio de 2023. Wendy Rush, la esposa de Stockton Rush, el director ejecutivo de OceanGate Expedition, era la que pilotaba el sumergible.
Curiosamente, descendiente de una pareja de renombre que perdió la vida en el trágico hundimiento del transatlántico en 1912, según archivos históricos. Una investigación descubrió que la mujer es tataranieta del magnate del comercio minorista Isidor Straus y su esposa Ida Straus, quienes eran pasajeros de primera clase en el Titanic, en su desgraciado viaje inaugural. El final de sus antepasados en el Titanic es recordado como una trágica historia de amor. Isidor Straus rechazó un asiento en un bote salvavidas cuando las mujeres y los niños aún esperaban ser rescatados del naufragio, y su esposa de décadas decidió quedarse junto a él en la cubierta del Titanic. Esta historia incluso fue representada en la premiada película de 1997. Durante una escena memorable que muestra a una pareja de ancianos abrazado en la cama mientras el agua del océano inundaba su camarote. El hecho de que Windy Rush tenga este vínculo histórico con el Titanic agrega un elemento sorprendente a la implosión del sumergible Titán que operaba su marido. Además de la esposa del dueño y el dueño, se encontraban otros 3 tripulantes más. Uno de ellos era el millonario británico Hamish Harding, de 58 años, presidente de la empresa de jets privados Action Aviation. Harding ostenta el récord Guinness por la circunnavegación más rápida de la Tierra, pasando por los polos geográficos norte y sur en 46 horas y 40 minutos. El pakistaní Shahzada, de 48 años, vicepresidente de Engro, era de una de las familias más ricas de Pakistán. Vivía en Surrey, al sur de Londres, con su esposa, Christine, y sus hijos, Suleiman, de 19 años, quien también viajaba en el Titán. Y por último, el experto buceador francés, Paul-Henri Nergollet. Con todo ya a bordo, la cápsula se sumergió para llegar hasta los restos del legendario buque, asentado sobre el suelo marino a unos 3.800 metros de profundidad. Una inmersión completa hasta el naufragio, incluido el descenso y el ascenso, dura 8 horas en total, pero la tripulación de la nave Titán perteneciente a la empresa OceanGate perdió contacto con la base 1 hora y 45 minutos tras sumergirse en el mar. Las horas pasaban y todavía no había respuestas del parte del Titán. Grupo de expedición y rescate recorren el Atlántico Norte en búsqueda de un pequeño sumergible desaparecido. Mientras todavía crecen los temores por las 5 personas que viajaban a bordo, ya que la nave tiene autonomía de oxígeno por hasta 96 horas y el tiempo se estaba agotando. Varios equipos internacionales trabajan contrarreloj para localizar el submarino antes de que se le acabe el oxígeno, pero barrer un área oceánica de 20.000 kilómetros con profundidades de cerca de 4 kilómetros no es una tarea fácil. Ya era la fecha límite y todavía no había signos del submarino. Entonces la empresa dueña del mini submarino, Titán, confirmó la muerte de los 5 tripulantes. Horas después del tiempo límite del oxígeno que contenía la embarcación. En un comunicado, OceanGate afirmó que las vidas de los pasajeros del submarino con destino al Titanic, lamentablemente, se han perdido. This morning, upon this determination, we immediately notified the families. Pero la causa del deceso no fue por falta de oxígeno. La Guardia Costera de los Estados Unidos dice que los restos encontrados demuestran que hubo una catastrófica pérdida de la presión de la cámara y confirman una implosión del submarino debido a la presión bajo a la que estaba el sumergible en el fondo del océano. Los 5 pasajeros que iban a ver los restos del Titanic probablemente murieron rápidamente, sin asfixia ni sufrimiento. Basado en los escombros que se encontraron, lo que aparentemente ocurrió fue que la cámara de presión del sumergible no sostuvo a esas profundidades la alta presión, de hasta 5.800 libras, o sea 2.633 kilos, lo que causó una implosión instantánea. Desde el punto de vista fisiológico, las personas no sufrieron nada, porque la implosión se produce en un segundo y se desintegra. Por eso sería una sorpresa si aparecen los cuerpos, ya que la fuerza es brutal, es como si 2 trenes te atropellaran.
Bueno, pues una implosión, para que los espectadores se puedan hacer una idea, es como lo que sale en las películas, que en los aviones que hay una despresurización y de repente todo sale, pues es justo al contrario. Una implosión es como coger una lata de cerveza vacía y estrujarla, es tan crudo como eso, y posibilidades de supervivencia ninguna, tristemente. Después de que el pasado jueves se confirmaran que los 5 pasajeros a bordo del sumergible fallecieron a causa de una implosión, el domingo anterior después de perder el contacto con el exterior, muchas personas afirmaron que estuvieron a punto de ser ellos, pero rechazaron ir a bordo del Titán por recelo respecto a su seguridad. Un claro ejemplo de esto fue el reconocido youtuber MrBeast, que fue invitado a esta misma expedición, pero él decidió rechazar la oferta. Si bien no se sabe aún qué podría haber causado la implosión en el mini submarino, el buzo experto Michael Harris adelantó en estos días de que este podría haber sido el destino del sumergible. En una entrevista con Fox News, analizó que la presión de las aguas oceánicas podría haber causado el desastre. Harris explicó que una implosión es un proceso con efectos contrarios a los de una explosión. En el caso de una explosión, los objetivos se expanden de dentro hacia afuera de su centro. La implosión funciona justo al contrario. El objeto colapsado se contrae hacia su centro, debido a que la presión exterior es mayor a la interior. Harris reveló que como este submarino podría haber cedido a la presión del agua, superando la resistencia del casco. Esto indicaría que la presión del océano superó la resistencia del casco del Titán, deformando su estructura. A casi 4 kilómetros de profundidad, cualquier fuga mínima pudo tener un resultado fatal. Muchos conocidos, amigos y en las redes sociales lamentan esta triste pérdida y dejan sus familiares un triste vacío, imposible de llenar.